Vamos entonces a orar antes de comenzar. Y como siempre hemos dicho, el que quiera puede en cualquier momento encender su micrófono y hacer alguna pregunta o alguna acotación. ¿Ya? Después de eso lo apaga y respondemos para que no se acoplen los micrófonos. Vamos a orar entonces. Nuestro amante Padre Celestial, estamos agradecidos a ti por tus muchas misericordias, por tu gran compasión y bondad, Señor, porque sabemos que tú nos amas por sobre todas las cosas de este mundo, y muchas veces los seres humanos amamos las cosas de este mundo por sobre ti. Te rogamos, Señor, que tú puedas tener paciencia hasta que nos salves, Señor, que hagas todo lo que sea necesario en nuestras vidas, y que esta tarde que vamos a estudiar estas cosas tan sagradas acerca de ti, tu Santo Espíritu pueda inspirarnos, pueda elevarnos de tal manera a lo que es tus propósitos eternos, tu corazón amante, que nosotros podamos perder de vista este mundo, Señor, y que podamos quedar más unidos a ti después de este estudio. Rogamos tu bendición especial, sabiendo que no la merecemos, pidiéndote también que nos guarde el mal, que quites cualquier distractivo que pueda estar presente, y que esta clase, Señor, que dedicamos a ti, pueda ser tomada como enteramente tuya. Rogamos tu bendición y tu guía en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. A ver, no me acuerdo exactamente, no creo que fue aquí donde quedamos la vez anterior. No, estas las vimos. Ya, esta también la vimos. Ya, estuvimos hablando, mire, eh, yo poco a poco he ido introduciendo más, me he tentado ir introduciendo un poquito más el tema de la encarnación de Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos entender el misterio de la piedad, el pacto eterno de Dios, que es lo que Dios hizo en virtud de su piedad por nosotros, nosotros tenemos que comprenderlo a Él. Es imposible que podamos hacer un pacto con alguien que no conocemos. Y la forma en que Cristo ha abordado nuestra perdición para sacarnos de ella y llevarnos a la salvación tiene que ver con su encarnación. Y como hemos visto, vimos que cuando nosotros logramos la meta que Dios se ha propuesto respecto de nosotros, y como pueblo formemos una unidad y se complete el número, porque acuérdense que habla de completarse el número, lo hemos leído en primero escrito, página 280. Cuando se complete el número de sus escogidos, los que van a ocupar las vacantes dejadas en el cielo por los ángeles que cayeron, entonces Cristo, todo va a coincidir, ¿no es cierto? Habrá completado el sellamiento en su pueblo, nosotros estaremos reflejando plenamente su imagen, y por ende Él nos va a reconocer como suyos, y entonces se va a producir el casamiento, se va a efectuar el casamiento entre Cristo y su esposa, que es la iglesia. Eso es más o menos lo que hemos estado viendo. Ahora, ¿cómo puede ser que Cristo, bueno, había entre paréntesis, una cita, no sé dónde la dejé, pero que hablaba que el plan de Cristo era, al venir a este mundo, entre todas las cosas, se iban a lograr muchos objetivos, pero una de las cosas era que Cristo quería que el Padre nos amara a nosotros como lo ama a Él, como ama a su Hijo. Y yo encontré una cita que hablaba de que eso es, entre comillas, condicional, porque cuando el Padre nos ama como a su Hijo, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y nos escondemos en su Hijo, y pasamos a hacer, o sea, Cristo, nosotros escondidos en Cristo, entramos en Dios, y Él se une a nosotros, y Él nos ama como a su Hijo. Pero nosotros tenemos que estar enteramente entregados al Señor. A ver, sí que la anoté, ¿dónde que la puse para que la podamos ver? Ah, ya, sí. Es una cita de Romanos 8:17, del Espíritu de Profecía. Esa no la alcancé a poner, ¿no? Romanos 8:17, los que tienen Biblias con espíritu de profecía, sino en el comentario bíblico adventista, en la zona posterior donde están los comentarios de Ellen White, dice, a ver, busquemos. Miren, aquí dice, es bien cortita y uno como que puede pasarla de largo, pero es contundente, dice,
Dios ama a sus hijos obedientes. ¿A quiénes ama? ¿A todos sus hijos? No. Dios ama a sus hijos obedientes. ¿Y cuándo somos obedientes? Solamente cuando Cristo está morando en nosotros, cuando permanecemos en Él. Dios ama a sus hijos obedientes. Tiene un reino preparado no para súbditos desleales, sino para sus hijos que Él ha probado y purificado en un mundo maleado y corrompido por el pecado. Hijos que han recibido una educación y que han llegado a estar puros, han sido purificados, han sido probados. Dice, en un mundo maleado y corrompido por el pecado. Por eso los ama, porque ellos han llegado a unirse a su hijo en medio de las más grandes tentaciones. Dice, como hijos obedientes, vuelve a recalcar la obediencia, tenemos el privilegio de tener relación con Dios. Si hijos, dice él, también herederos de una herencia inmortal. Cristo y su pueblo son uno. Ahí está el casamiento del Cordero. Cuando Cristo se une a su pueblo, pero ¿cuándo se une a su pueblo? Cuando su pueblo es obediente. Y cuando su pueblo es obediente, Dios ama a sus hijos leales o sus hijos obedientes como si fueran su propio hijo. Y se cumple el propósito que Cristo tenía, que el Padre pudiera amarnos como lo ama a Él. ¿Se fijan? Así es que esto es algo como condicional, porque hay algunos por ahí que piensan que la obediencia, ay, no, mejor ni les digo, que lo que han andado diciendo unas cosas, son herejías, hermano, son herejías. ¿Ya? Dios no puede amar a los desobedientes y los desobedientes no pueden llegar al reino de los cielos. Ahora, Dios mismo, dice aquí, debía ser revelado a la humanidad, Dios mismo. Para hacerlo, nuestro Salvador cubrió su divinidad con humanidad. Empleó las facultades humanas, pues solo adoptando estas podía ser comprendido por la humanidad. Aquí el problema de incomprensión más grande está de parte de nosotros hacia Dios. No como algunos dicen que Dios no nos podía comprender, entonces para poder entendernos se tuvo que hacer humano. Es al revés. Nosotros no podíamos comprender a Dios y para que lo pudiéramos comprender, Él tuvo que hacerse humano. ¿Y por qué no lo podíamos comprender? A causa del pecado. Porque nuestras mentes estaban embotadas por el pecado. Porque en un principio sí Dios podía ser comprendido. Nuestros primeros padres podían comprenderlo. Pero a medida que la humanidad cayó más y más, descendió en la escala del valor moral, cada vez su comprensión de Dios fue más limitada y más distorsionada. Entonces Cristo se propuso, y el Padre también, la divinidad, se propuso revelarse a la humanidad, pero para poder hacerlo, para que la humanidad pudiera comprenderlo, Él tuvo que emplear las facultades humanas, pues solo dice, adoptando estas, podía ser comprendido por la humanidad. O sea, iba a ponerse en nuestro lugar, pudiendo echar mano de las mismas herramientas que nosotros tenemos y no de las que tiene Dios, para que nosotros realmente pudiéramos tener una empatía con Dios. Él ejemplificó en su vida el carácter divino mediante el cuerpo humano que Dios le había preparado. Bendijo al mundo viviendo en la carne humana la vida de Dios, demostrando así que tenía poder para unir la humanidad con la divinidad. Él primero tenía que hacer la unión suya, unirse como Dios al hombre en ese cuerpo que le había sido preparado, ese cuerpo humano, y completar esa unión y desarrollar ese cuerpo humano, desarrollar en todas sus capacidades, en todas sus habilidades mentales, sociales, espirituales, ese cuerpo humano, ese cerebro, digamos, ese cuerpo, todo lo que es un ser humano, debía ser perfeccionado. ¿Se acuerdan que dijimos que debía ser perfeccionado por medio de aflicciones? A fin de que, entonces, siendo un hombre maduro y completo, pudiera ese hombre maduro y completo, y desde pequeño, desde que no era maduro ni completo, de que era un niño, pudiera representarnos a nosotros. Había otra cita, que tampoco la alcancé a poner. A ver, no sé si se va a encontrar, pero dice...
Bueno, dice que acá que tomó la forma y la figura de un hombre. Ya, él no es que tomó la eh, pecaminosidad del hombre. Tomó su naturaleza pecaminosa, no su pecaminosidad. Eso lo hemos repetido hasta el cansancio. Dice que era Dios, pero por un tiempo se despojó de las glorias de la forma de Dios. Pero no es esa la cita. Ya, no importa. Si me acuerdo, ahí la voy a poner, ¿ya? Si me la recuerdan, yo siempre les pido eso, nunca lo hacen, ¿no? Ustedes pueden anotar, me la mandan al WhatsApp de Profecía y dicen, hermana, es la cita que decía de tal cosa, y yo la busco y después se las mando al grupo Profecía la cita para que la tengan, ¿ya? Eh, ay, ya, después vamos a ver. Bueno, muy bien, voy a retroceder aquí un poquito. Entonces, dice, el tema es que entonces Dios quería, debía, consideró conveniente, ser comprendido por la humanidad. Así podía salvar a más seres humanos, ¿ya? Él ejemplificó en su vida, el carácter divino, mediante el cuerpo humano que Dios le había dado. Y Cristo era una unidad entre la divinidad y la humanidad. Estaban sus dos naturalezas juntas, ¿ya? Y Dios le había preparado, aquí me preparaste cuerpo, decía, ¿no es cierto?, en el Salmo y en Hebreos, y ese cuerpo se lo preparó con ese propósito, y bendijo al mundo, porque en su vida demostró la unión que había entre él y en su misma persona, entre la divinidad y la humanidad. Y así él quería que también nosotros nos uniéramos a su divinidad. Y eso ya lo habíamos dicho. Ahora, no hay nadie que pueda explicar el misterio de la encarnación de Cristo. Con todo sabemos que vino a esta tierra y vivió como un hombre entre los hombres. El hombre Cristo Jesús no era el Señor Dios Todopoderoso. Sin embargo, Cristo y el Padre son uno, ¿ya? Así es que vimos incluso algunas citas de cosas que él podía hacer como Dios. Él podía actuar como Dios en algunas cosas. Tenía la autorización, digamos, dentro del contrato que habían hecho con el Padre, para actuar como Dios plenamente en algunas cosas, pero había cosas en donde él no podía tomar ninguna ventaja que el hombre no tuviera a su disposición. Ahora, dice acá, cuando Jesús tomó la naturaleza humana y se convirtió en semejanza de hombre, ojo con eso, dijimos que en ninguna parte de la Biblia habla de que Cristo fuera igual a nosotros, siempre dice que ha sido semejante. Y acá dice, cuando Jesús tomó la naturaleza humana y se convirtió en semejanza de hombre, poseía el organismo humano completo. Ah, esa ya la vimos, esta cita la vimos, las necesidades que era la necesidad de un hombre, etc. Y en esta quedamos. La naturaleza humana de Cristo anhelaba tener siquiera la simpatía de sus discípulos en esta terrible hora de prueba. Y dijimos, destacamos aquí naturaleza humana, porque vamos a encontrarnos con que habla de la naturaleza divina de Cristo, de la naturaleza humana de Cristo, de su unión divino-humana. Entonces tenemos que ver que en él habían dos naturalezas en una. Por lo mismo, ya por eso no hay nadie que pueda ser semejante a él, nadie. O sea, igual a él, igual no. Porque todos nosotros tenemos solamente la naturaleza humana, pero él llevaba dos naturalezas juntas. ¿Y cómo funcionaban estas dos naturalezas juntas? ¿Cómo no hacía la naturaleza divina para no proporcionarle ventajas a la naturaleza humana? Pero la naturaleza humana era la que tenía que decidir si ocupaba esas ventajas, porque en eso consistía su tentación. Tenía la facultad de decidir usarla, pero ¿cómo sabía que no podía usarla? Por ejemplo, cuando tenía 1 año de edad, 2 años, 3, 4, cuando era un niñito. ¿Se fijan? Entonces es un misterio, porque esas dos naturalezas convivían y sin embargo había un protocolo donde ninguna debía en algunos momentos incursionar en la otra y donde tenía en algunos casos la plena autoridad para actuar. Dice que la autoridad con que Cristo hablaba era la de él, como Dios. ¿Se acuerdan que las citas que leímos decía que como legislador, él actuaba como legislador con su plena autoridad divina? Cuando estaba aquí en la tierra, estamos hablando, cuando era hombre. ¿Se fijan? Ningún ser humano puede hacer eso. Por eso que ellos decían que ningún hombre había hablado como ese hombre. Ahora dice, acá, miren, Cristo, dijimos aquí, tenía dos
individualidades, pero era solo una persona, ¿ya? Tenía dos individualidades. Qué raro, ¿no? Pero era una sola persona. Las dos expresiones, dice la cita aquí, humano y divino, eran estrecha e inseparablemente una en Cristo y sin embargo tenían una individualidad diferente. Aquí vamos a repasar algunas citas, pero ahora yo las achiqué para poner solamente el punto que nos vaya guiando y haga una hilación entre todas esas citas, no tan largas como las vimos cuando las analizamos, para que vayamos destacando algunos puntos principales como este aquí. Las dos individualidades, pero solo una persona. Para conseguir entender eso, dejamos solamente esta parte que dice así, que divino humano significa, que, primero, que estaban estrechamente unidas y sin embargo tenían una individualidad diferente. Eso dice esta cita y dice, y continúa diciendo, hubo ocasiones, esta parte yo no la puse la vez anterior, pero se las mencioné varias veces, pero nunca la puse, así que ahora la puse. Hubo ocasiones cuando Jesús, estando en carne humana, se manifestó como el Hijo de Dios. ¿Ve? La divinidad fulguró a través de la humanidad y fue vista. También no le puse todo eso que sigue, que era una tremenda cosa, pero para que se note. Cuando fulguraba la gloria interna de Cristo, era demasiado intensa para que su humanidad pura y perfecta la ocultara enteramente. ¿Se fijan ustedes? Aquí primero hay dos cosas. Por una parte, habla de la divinidad, por otra parte, habla de la humanidad. Habla que la divinidad fulguraba a través de la humanidad. Se dejaba ver, ¿ya? Pero era tan intensa que, debido más encima al factor coadyuvante, digamos, de que su humanidad era pura y perfecta, ¿ya? Con mayor razón, todavía podía traslucirse la divinidad y se podía alcanzar a visualizar en cierta forma su divinidad. Si Moisés, cuando estuvo en la presencia de Dios, siendo un hombre mortal como nosotros, no un hombre que no había llegado Moisés a esta tierra sin pecado como llegó Cristo, sino que como había adquirido una naturaleza pecadora de sus padres, ¿no? Entonces, y aún así, consagrado a Dios por su gracia y todo, se había aferrado a Dios, cuando él estuvo en comunión con Cristo en la montaña y bajó del monte, acuérdense que los israelitas se ponían a distancia porque veían que fulguraba el rostro de haber estado en la presencia de Dios. ¿Qué más sería si Cristo, siendo un hombre perfecto y puro, ¿no es cierto?, trataba de ocultar su divinidad, pero era imposible que no fluyera de repente en algunos momentos, sobre todo cuando hablaba con la autoridad de Dios. Cuando hablaba como Dios, como que salía hacia afuera su divinidad. Entonces, por eso dice, cuando fulguraba la gloria interna de Cristo, era demasiado intensa para que su humanidad pura y perfecta la ocultara enteramente. Ahí se ve más o menos como, de repente, las dos personalidades, de repente, como que una se dejaba todavía ver. Ahora, ahí arriba está la cita anterior que no me alcanzó a entrar en la diapositiva, pero está ahí arriba. Ahora dice, y estaba esa en comentario en el White, en Juan 1, 13 al 14, el párrafo 15 al 17. Dios vio que se necesitaba una revelación más clara, habla de la revelación de la naturaleza y qué sé yo acerca de él, pero necesitaba una revelación más clara el hombre. Envió a su hijo al mundo para revelar hasta dónde podía soportarlo la vista humana. ¿Se fijan ustedes? Hasta dónde podía soportarlo la vista humana, la naturaleza y los atributos del Dios invisible. Por eso que en Isaías 53 decía, verlo hemos, mas sin atractivo, para que le deseemos. ¿Ya? Cristo, la idea era que él trajera oculta esa divinidad y que no en su naturaleza humana no hubiera nada que llamara la atención de manera que la gente se quedara con la apariencia externa, sino que ellos vieran el carácter de Dios en el comportamiento de Cristo, en la conducta, en la actitud de Cristo. Entonces, ¿qué pasaba? Acá dice, la intención de Dios era enviar a su Hijo al mundo para revelar hasta dónde podía soportarlo la vista humana. Porque si hubiera venido en su gloria divina, claro, le habrían creído, pero porque por temor, por qué sé yo. Igual como, por ejemplo, cuando se apareció en el monte y dio los 10 mandamientos, que era Cristo el que los daba,
el pueblo estaba temeroso y estaba tan asustado y tan impactado con la gloria de Cristo, como el monte humeaba, ese terremoto que había, todo lo que pasaba, que ellos, sí, 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 todos, por supuesto, Señor, todo lo que tú has dicho vamos a decir. Ellos casi ni pensaban en lo que decían. Para que ellos reflexionaran y pensaran, ¿no es cierto? Dios, al venir a esta tierra, Él ocultó su divinidad hasta donde podía, pero de repente, como habíamos leído en la cita anterior, de repente alcanzaba a visualizarse esa divinidad, ¿ya? Por eso vemos que, por ejemplo, cuando se aparece la turba y él dice, ¿a quién buscáis? Entonces le dice, o sea, Cristo, ¿no es cierto? Fulgura, dice porque Judas fue el que lo llevó a la turba para allá, fulgura la luz de un reflejo, y se le decía a toda la gente como de una paloma sobre su cabeza, y todos caen a tierra, porque nuevamente afloró la divinidad de Cristo al manifestarse, ¿no es cierto?, en su naturaleza divina. Eh, cuando, bueno, hubo varios momentos en la vida de Cristo, en su bautismo, por ejemplo, cuando se une el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde Él dejaba ver su propia gloria en la transfiguración, por ejemplo. Cuando también se asustaron, Pedro y los otros, estaban confundidos, el Señor, ¿qué te parece si hacemos tres enramadas, una para ti, otra para Elías, otra para Moisés? Estaban como asustados por esa visión celestial, y entonces el Padre dijo, o sea, este es mi hijo amado, o sea, y no vieron a nadie sino solo a Jesús, porque los seres humanos muchas veces se dejan aturdir por lo externo. Por eso que cuando iba con los discípulos camino de Maús, Jesús no quiso, hizo un milagro para ocultarse de su vista. Y ese fue un milagro, porque caminaron todo el camino cuando todavía había luz. Más o menos unas 2 horas se calcula que fueron caminando con él hasta llegar a Emaús, conversando con él, les dio un estudio bíblico en el camino y no se daban cuenta que iban con Jesús. ¿Y saben lo que dice el Espíritu de Profecía? Miren, se los voy a leer, está en Lucas 24. A ver. Miren, dice lo siguiente, es un comentario en el White de Mateo 24, 13 al 31, para los que tienen Biblia con el Espíritu de Profecía. Y dice, Jesús no se les reveló primero en su verdadero carácter y después les explicó las Escrituras, pues sabía que se hubieran regocijado tanto de verlo otra vez, resucitado de los muertos, que sus almas se habrían saciado. No habrían tenido hambre de las sagradas verdades que él deseaba impresionar imborrablemente en ellos para que pudieran impartirlas a otros, los que a su vez esparcirían el precioso conocimiento hasta que miles de personas recibieran la luz dada aquel día a los discípulos desesperados mientras iban hacia Emaús. Jesús quería fijar la atención de ellos en las Escrituras. Quería entrar en sus mentes racionalmente primero, no por las emociones. Y fíjense que hoy estamos viendo una tendencia totalmente contraria. La gente que quiere sentir a Jesús, más que conocerlo, quieren sentirlo. Quieren tener sensaciones, quieren tener alucinaciones, cosas en el área de las emociones. Pero fíjense que Cristo, el milagro que hizo fue que no me conozcan, que no se den cuenta quién soy, porque si no se van a emocionar demasiado y no van a tener la mente fría para poder estudiar la Biblia como yo quiero estudiarla con ellos, porque ellos van a necesitar estos textos que yo les voy a dar para que puedan explicarle a otros que el plan mío con el Padre, con el Espíritu Santo, era que yo tenía que morir. Y para que ellos puedan explicárselo a través de toda la Escritura, necesito que tengan la mente fría. Entonces, no voy a permitir que se den cuenta que yo soy el mismo, que soy Jesús resucitado. Y eso es lo que dice la cita, y continúa diciendo, Jesús no se dio a conocer hasta que les interpretó las Escrituras y los guió a una fe inteligente. ¿Se fijan? Dios quiere que nosotros tengamos una fe como inteligente. Dios no quiere que tengamos una fe basada en sentimientos. Quiere que tengamos algo contundente, que conozcamos. Ahora dice, Jesús no se dio a conocer hasta que interpretó las Escrituras y los guió a una fe inteligente en su propia vida, su carácter, su misión en la tierra, su muerte y resurrección.
Todos esos aspectos quería mostrarles por medio de las Escrituras y que ellos lo corroboraran al recordar lo que él había hecho cuando estaba en vida y lo compararan con lo que decía la Biblia y se dieran cuenta que todo estaba allí, estaba todo escrito de antes. Entonces dice, deseaba que la verdad se arraigara firmemente en ellos, no porque estuviera sostenida por un testimonio personal, ¿ya? Esto me recuerda a 2 de Pedro 1:21, ¿se acuerda cuando, 16 al 21, cuando dice, y nosotros estábamos con él en el Monte Santo, pero tenemos la palabra profética más segura, ¿se acuerda? La que hacéis bien en estar atentos. O sea, Pedro cuando defiende su ministerio le dice, pucha, nosotros fuimos testigos presenciales, nosotros estuvimos con él en el Monte Santo, nosotros escuchamos la voz del Padre, pero bueno, si ustedes no nos quieren creer a nosotros, tenemos la palabra profética más segura. ¿Se fijan? Pedro, el mismo criterio. Vamos a la palabra. Yo fui testigo presencial, les puedo decir, contar lo que vi. Pero si ustedes no me quieren creer, está bien. Pero por lo menos créanle a las profecías. Se fijan cómo estaban usando el mismo camino que Cristo usó para grabar en las mentes lo que les iba a librar del error. Ahora les dice, por eso les está diciendo acá, deseaba que la verdad se arraigara firmemente en ellos, no porque estuviera sostenida por su testimonio personal, como en el caso de Pedro, el testimonio personal de Pedro y los otros dos, Jacobo y Santiago, que estuvieron, Jacobo y Juan, que estuvieron en la transfiguración, sino que deseaba que la verdad se arraigara firmemente en ellos, no porque estuviera sostenida por su testimonio personal, sino porque la ley de los símbolos y los profetas del Antiguo Testamento, que concordaban con los hechos de la vida de Cristo y con su muerte, presentaban una evidencia incuestionable de esa verdad. ¿Se fijan? Ellos querían que aprendieran racionalmente. Cuando se alcanzó el objetivo del trabajo de Cristo con los dos discípulos que iban camino a Emaús, cuando terminó su estudio bíblico, se les reveló a sí mismo para que su gozo fuera pleno y entonces desapareció de su vista. ¿Se fijan? Aquí vemos el mismo. Nosotros tenemos que aprender a ver en los distintos cuadros de Dios que nos va mostrando la Escritura la forma de ser de Dios. Nosotros debemos realmente interesarnos en conocerlo en lo íntimo. Actúa de la misma manera en distintas circunstancias y podemos ver rasgos de su carácter definidos muy bien, muy claramente. Aquí tenemos lo mismo que está acá, lo mismo que dice acá en esta cita. En su persona se destacó el mismo criterio, que nada los deslumbre exteriormente de manera que no puedan comprender y fijarse en lo que les tengo que decir. Que si hubiera venido tal vez deslumbrante un tipo, pero así, pero muy atractivo, capaz que hubieran andado varias mujeres detrás de él por los atractivos externos y no habrían prestado atención a su mensaje y al plan de salvación que traía. Su idea no era esa, su idea era desviar la atención de eso y guiarlos a la comprensión de la voluntad de Dios. Bueno, nada que ver con esto, pero hay un refrán, o sí tiene algo que ver, pero muy poco. Dice un refrán por ahí, la suerte de la fea, la bonita la desea. ¿Y por qué? ¿Qué dice qué quiere decir ese refrán? Es que cuando una mujer es demasiado linda, todos la buscan por lo linda. Entonces esa mujer llega un momento que siente que no es tan valiosa, porque sabe que la buscan solamente por el exterior. Ella quiere demostrar que sabe, que es inteligente, que no sé, que es criteriosa, pero nadie se interesa por eso. Cuando van a contratarla, la contratan por su apariencia externa. Cuando algún muchacho quiere acercarse para pololear con ella, lo busca por su apariencia externa. Entonces la fea no, porque la fea siempre va a estar segura de que no la buscan por lo de afuera, y aunque ella se envejezca, aunque tenga un accidente, aunque se desfigure, la van a seguir amando, porque lo que amaron de ella no fue lo externo. Así también Cristo. El Cristo no vino para deslumbrarnos externamente, Él quería ocultar su majestad, para que así esos atributos divinos, ¿no es cierto?, no entorpecieran la visión de lo que Él verdaderamente quería mostrarles y que era su carácter. Ahora dice, envió a su Hijo al mundo, Dios, para revelar hasta dónde podía soportarlo la vista humana, la naturaleza y los atributos del Dios invisible. Entonces, por eso que lo hizo ocultando, para que pudieran soportarla los seres humanos. Pero algunas veces se dejó ver. ¿Se fijan? Cristo reveló todo lo que de Dios podían soportar los seres humanos pecaminosos sin ser destruidos. Hermana, algo parecido en lo que le pasó, entiendo, a Elías en Primera de Reyes 19:12, que Dios estaba en el silbo apacible, Sí. no estaba en el terremoto.
sino que en el silbo pastil. ¿Algo parecido es lo que nos está relatando ahora? Exactamente. ¿Te fijas cómo son los mismos cuadros de Dios, en la misma manera de proceder? Como Dios quiere ganar nuestro corazón por medio de la razón, no por medio de las impresiones, no por medio de sacudir sentimientos y emociones. Dios quiere ganar primero nuestra mente racional y luego le entregamos el corazón. ¿Te fijas? Así que muy bueno ese ejemplo. Eh, ahora, lo que más podían soportar los seres humanos pecaminosos sin ser destruidos. O sea, por ejemplo, cuando Cristo se enoja en el templo, ¿se acuerdan? Es el único texto donde habla, donde Cristo casi no se sujetó mucho su divinidad, porque él se enfureció al ver el tráfico impío, dice, y la forma en que se había degradado el culto a Dios por medio de los negocios que estaban haciendo y las cosas feas que hacían dentro del templo de Dios más encima. Entonces ahí dice que solamente al mirar la vista de Cristo, al mirar su rostro, quedaron aterrorizados los mismos dirigentes religiosos que tanto lo desafiaban, salieron arrancando. Y ellos dijeron, después que se avergonzaron, dijeron, ¿cómo pudimos ceder de esa manera? Nunca más no va a pasar eso. Y resulta que cuando, hacia el final de su vida, va en su segunda visita al templo y vuelve a hacer lo mismo, y vuelve a expulsar a los mercaderes, porque fue 2 veces en su vida, al comienzo de su ministerio y al final de su ministerio. Y la segunda vez vuelve a hacer lo mismo, y ellos que habían dicho, nunca deberíamos haber arrancado, y cómo fuimos así, qué vergüenza. No, nunca nos va a pasar lo mismo, volvieron a arrancar. Porque su autoridad divina se hizo ver. De tal forma, y su ira divina, de tal forma se manifestó que fue imposible que ellos permanecieran sin temblar delante de su presencia. Tuvieron que huir. Cuando el padre le dice, levántate hijo, tu padre te llama, igualmente, y sale de la tumba, y los soldados quedaron como muertos. Bueno, ya con el resplandor del ángel, pero más encima sale Cristo de adentro de la tumba con mayor razón. Entonces, Cristo estuvo constantemente ocultando su divinidad. Era una tentación para él llegar y actuar como Dios siempre. Pero leímos también esa cita, vimos que para él era tan difícil eso, mantener subyugada su naturaleza divina, como para nosotros es difícil ascender de nuestra naturaleza humana pecaminosa hacia la naturaleza divina de Dios. ¿Se fijan? Esa era la cita que leímos la otra vez. Ahora, Cristo era semejante. Esto no es una cita, esto lo estoy poniendo yo y estoy dando algunos textos bíblicos para que los puedan ver. Cristo era semejante, no igual a nosotros. ¿Ya? Que es lo que he estado repitiendo una y otra vez. Cristo no era igual, era semejante. Se requería la mezcla de ambas naturalezas, divina y humana, para poder salvar a la humanidad. Entonces, si hubiera sido solamente humano, para que fuera igual a nosotros, tendría que haber sido solamente humano, no nos habría podido salvar. Cristo solamente humano no nos habría podido salvar. Se requería que se mezclara la naturaleza divina humana y la humana. Y eso no ocurre en ningún ser humano. Así que ya de partida, él no podía ser igual que nosotros, por el hecho de tener 2 naturalezas en una. Por ejemplo, hay Romanos 8:3, donde dice que fue testado de acuerdo a nuestra semejanza. No igual que nosotros, sino que semejante. Y Filipenses 2:7, que no usurpó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, el ser igual a Dios, pero sino que hecho semejante a los hombres, dice, se anonadó a sí mismo. Entonces, era igual a Dios y era semejante a los hombres. En Filipenses 2, miren, es interesante porque Filipenses 2 dice las dos cosas. Dice a quién era igual y a quién era semejante. Filipenses 2, 7. Primero, el versículo 6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. ¿La Biblia dice que Cristo era igual a Dios? Sí, eso sí lo dice, que era igual a Dios. Pero ¿dice que era igual al hombre? No, dice que era semejante a los hombres. Y aquí mismo están las dos cosas. Porque en el versículo 6 dice, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. En otras palabras, no se aprovechó de que era igual a Dios. Y el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, en otras palabras, se subyugó a sí mismo, se mantuvo en sujeción, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Era igual a Dios y fue hecho semejante a los hombres, no igual a los hombres. Y está hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente.
Entonces ahí tenemos, por ejemplo, que era igual a Dios, pero que era semejante a los hombres. Ahora, dice acá, Cristo no podría haber hecho nada, dice esta cita, durante su ministerio terrenal para salvar a los hombres caídos si lo divino no se hubiera mezclado con lo humano. La limitada capacidad del hombre no puede definir este admirable misterio, la mezcla de las dos naturalezas, la divina y la humana. Y bueno, y decía harto más sobre eso, pero hasta ahí dejamos. Este es el misterio, que se mezclen estas dos naturalezas, que interactuaran estas dos naturalezas sin violar las reglas. Y que una tuviera la tentación, por decirlo, no es tentación la palabra, sino que tuviera a su mano, a su alcance en cualquier minuto, salvar los problemas y las situaciones de la manera más simple, pero que la otra supiera que no podía hacer eso. Y la otra era la misma, porque las dos eran una, entonces es muy extraño. Dice que es un misterio, y un misterio admirable, y que nunca lo vamos a poder entender. Eso es lo que decía el resto de la cita en resumen. Luego dice, el cielo mismo, que la cita la estuve buscando, no la pillé, pero pillé otra, encontré otra parecida. El cielo mismo se puso en peligro al encarnarse Cristo. Como Dios, Cristo no podía ser tentado, pero como hombre sí. El riesgo era real. Porque algunos piensan, bueno, pero ya que tenía naturaleza divina, a lo mejor eso era una ventaja y no se tentaba porque su naturaleza divina a lo mejor le decía, cuidado porque vas a pecar. No podía hacer uso de su naturaleza divina para tener ningún tipo de ventaja sobre nosotros. Así como Dios nos habla para decirnos que algo está malo, no más que eso, también podía hablarle a Cristo. Pero no necesitaba porque Cristo no tenía tendencia al mal. Ahora, pero sí que tenía que discernir las trampas del enemigo, ¿ya? Y ver cuándo no podía usar su poder, no podía usar su autoridad en cualquier minuto, ¿ya? Ahora dice, para que veamos que el riesgo era real, bueno, estaba en la cita del deseado Toda la Gente 105, que la hemos citado varias veces, ustedes lo pueden corroborar allí, si que tienen interés de ver eso, para que vean que sí él estaba en peligro, Cristo, y se podrían haber dividido esas dos naturalezas y hubiera podido perder la naturaleza divina. Eso sí que la leímos la otra vez, la cita cuando habla de las dos individualidades, ahí mismo hablaba de eso. Yo no sé si se las recuerdo rapidito para que no la vayan a olvidar. A ver, era Hebreos o era Juan. En Hebreos y Juan es donde encuentran más citas del Espíritu de Profecía acerca de la naturaleza de Cristo. Si ustedes quieren buscar en su Biblia, es en Hebreos y Juan, en Hebreos 2 y en Juan 1. Así que les paso ese dato. A ver. No, es en Juan 1. Es en Juan 1, 3 y 14. Sí, a ver. Su deidad no podía perderse mientras permaneciera fiel y constante en su lealtad. ¿Se fijan? Su deidad, dice, no podía perderse. Nunca. Mientras permaneciera fiel y constante en su lealtad. O sea, ¿podría haber perdido su deidad? Sí. Porque estaba diciendo antes, aunque Cristo se humilló a sí mismo para hacerse hombre, la deidad aún le pertenecía. Su deidad no podía perderse mientras permaneciera fiel y constante en su lealtad. ¿Ya? Entonces, él podría haber perdido su divinidad. Era un riesgo real. Ahora, la tentación no es tentación, dice esta cita, es una cita, a menos que haya una posibilidad de rendirse. O sea, ¿Cristo podría haber pecado? Sí podría haber pecado. ¿Existía la posibilidad? Existía la posibilidad. Pero no era que él no tenía tendencia inherente al mal, pues si él no tenía tendencia hacia lo malo. Bueno, Adán tampoco, Eva tampoco. ¿Y pecaron? Claro que pecaron. Adán y Eva no tenían tendencia al mal y pecaron. Cristo no tenía tendencia al mal, al igual que Adán, era el segundo Adán y debía mostrar que podía alguien, aún, con un cuerpo
contaminado, deteriorado por los resultados del pecado, podría no pecar, igual que nosotros en esta generación final que estamos, unidos a la divinidad. Ahora, él se mantuvo unido a su Padre, ¿ya? Para poder no pecar, dándonos un ejemplo a nosotros. Dice, la tentación no es tentación a menos que haya una posibilidad de rendirse. Se resiste la tentación cuando se influye poderosamente sobre el hombre para que haga una mala acción. Y el hombre, sabiendo que puede ceder, por fe se resiste a cometerla. ¿Se fijan? Aferrándose firmemente del poder divino. Esta fue la angustiosa prueba por la que pasó Cristo. Tuvo que aferrarse del poder divino, orar y hasta con gotas de sangre que surgían de Dios para mantenerse aferrado a su Padre. Hermana, Sí, sí. con respecto al ejercicio de la fe de Cristo, que fue en este caso, su sostén mientras estuvo en la tierra resistiendo las tentaciones, últimamente he escuchado varios sermones en diferentes partes que hacen énfasis en la fe de Jesús, más que en la fe en Jesús. Generalmente yo crecí en el adventismo escuchando sermones acerca de la fe en Jesús, pero últimamente estoy escuchando sermones no locales, sino más bien de afuera, Sí. que enfatizan el hecho de la fe de Jesús, que esa es la fe que uno debe solicitar al cielo. Sí. Estamos hablando de dos cosas distintas, es lo mismo. Yo diría que las dos cosas se unen en una. Porque cuando nosotros tenemos fe en Jesús, nosotros iniciamos un camino ascendente de la mano de Él, confiando para dónde nos lleva y confiando en que sabe lo que nos pide y que nos va a dar poder para hacer lo que Él nos pide. Cuando nosotros tenemos fe en Él, al final llegamos a tener la misma fe que Él tenía, la fe de Jesús. En su Padre llega a ser la fe de nosotros en Jesús. ¿Te fijas? Correcto. Y prácticamente el corolario, la conclusión de estos sermones que últimamente he escuchado, incluso uno que publiqué en el grupo de profecía, señalan que ese es el camino para que el hombre esté de pie ante la presencia de Dios cuando estemos sin mediador, e incluso en su segunda venida. O sea, prácticamente el centro del mensaje de los tres ángeles es el carácter de Cristo en un pecador arrepentido. Así es. Como Así verdad es. presente de ahora, es decir, en el instante en que Jesucristo ya no está en el lugar santo, sino que está en el Santísimo. Claro. Sí, mientras todavía está en el Santísimo se va logrando ese objetivo, hasta cuando ya se logre y ahí puede abandonar el lugar santísimo. Porque es lo que sale en Apocalipsis 7, hasta que no hayamos sellado a los siervos de Dios en su frente. Él manda detener los vientos. Hasta que no se cumpla el sellamiento. Una vez que está hecho el sellamiento, entonces vienen las plagas. Entonces, acá dice, esta fue la angustiosa prueba por la que pasó Cristo. Si no hubiera habido la posibilidad de su caída, no podría haber sido tentado en todo como el hombre es tentado. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, aquí está muy claro de que Cristo de verdad sufrió la tentación. Sí fue tentado. Como hombre sintió la fuerza de la tentación. Como hombre. ¿Ya? Y que había una posibilidad de caer, sí. Si no hubiera habido esa posibilidad de caer, no podría haber sido tentado. Si la tentación consistía en que sentía la fuerza de hacer lo que no debía hacer. ¿Ya? Y fue tentado en todo como nosotros o como el hombre es tentado. ¿Se fija? Pero fue tentado en los rasgos generales, o sea, los pecados generales, no fue, como le he dicho yo, no fue tentado a fumar marihuana, no fue tentado a hacer narcotráfico, no fue tentado en esas cosas, fue tentado en las grandes tentaciones, por ejemplo, los apetitos que tienen que ver con todo lo que es el área de las drogas y todo eso. Las tres grandes tentaciones lo hemos mencionado varias veces. Ahora, dice acá, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Estas palabras no se refieren a ningún ser humano excepto al Hijo del Dios infinito. ¿Ya? ¿Cómo lo llaman? El santo ser que nacerá. O sea, ¿cuándo era santo? ¿Antes de
o después de nacer. ¿De qué color el caballo blanco de Napoleón? El santo ser, ¿qué nacerá? Antes de nacer, él era santo. Y cuando naciera, iba a ser llamado Hijo de Dios. Estas palabras no se refieren a ningún ser humano, excepto al Hijo del Dios infinito. Nunca dejéis en forma alguna la más leve impresión en las mentes humanas, ni la más leve impresión, de que una mancha de corrupción o una inclinación hacia ella descansó sobre Cristo. Él no necesitaba tener corrupción ni tener inclinaciones malas para ser tentado. Porque Adán tampoco fue tentado porque tuviera una mala inclinación o tuviera una mancha. ¿Se fijan? Pero igual fue tentado. Igual cayó. Satanás igual, era perfecto. Pero de su propio corazón fue tentado y cayó. Sin tener mancha, sin tener inclinación, sin haberle quedado mal hecho a Dios. Eso. Era perfecto y la obra de Dios era perfecta. Pero los seres humanos son los que se torcieron. Ahora, en Cristo, ¿no es cierto? Dice acá, no, que no quede ninguna impresión entonces, que para que fuera igual que nosotros, él tenía que tener inclinación al mal. No, él podía ser igual a nosotros, sin inclinación al mal, sí, porque podía ser igual que el primer Adán, que era el padre de la humanidad, digamos, y él pasó a tomar su lugar como padre de la humanidad. Como representante nuestro, él fue como nosotros fuimos en un principio, originalmente, sin una mancha, sin una inclinación hacia el mal, pero tentado. ¿Ya? Ahora, no dejéis ni la más leve impresión en las mentes humanas de que una mancha de corrupción o una inclinación hacia ella descansó sobre Cristo, o que en alguna manera se rindió a la corrupción. Hasta han hecho esas películas que hacen que yo no las veo, y ojalá, yo quiero que ninguno de ustedes las vea. De paso, vi en una propaganda en la televisión que iban a dar una película sobre la vida de Cristo. Tengan mucho cuidado. ¿Saben que yo de repente encuentro más peligrosa en la televisión las películas de Dios o cristianas que las películas del mundo? Porque por lo menos con la película del mundo usted ya sabe después que la termina de ver y antes de verla que eso es mundano y que tiene que tener cuidado, no tiene que hacerle caso a esa cuestión. No digo que la pueda ver, no la debiera ver porque los hijos de Dios no debieran ver ficción. Ya tenemos consejos sobre eso. Sin embargo, es menos peligroso que cuando usted dice, pero esto es sobre Dios, y se traga todo lo que sale en la película, porque como varias cosas le van recordando a usted la historia bíblica, y son bonitas y son parecidas a la historia bíblica, usted, ¿no es cierto?, se va relajando y va admitiendo todo, y llega a aceptar una herejía que Satanás mete entre medio, bien encapuchadita, bien disfrazadita, y usted llega después a hacerse tal confusión que no sabe qué cosa es como estaba en la Biblia y qué cosa le añadió el que inventó la Biblia. Bueno, eso es Babilonia, pues mezclar verdad con mentira. Y esa es la especialidad del diablo. Su mayor éxito consiste no en presentarnos el error y que lo creamos, sino en mezclar de tal manera, en la proporción tan perfecta, el error con la mentira, de que nosotros podamos ceder fácilmente sus insinuaciones. Así que, miren, acá, cuando a usted le muestran esas películas de Jesús que pololeó con la María Magdalena o casi pololeó con la María Magdalena o que después, no sé cómo es que es la cuestión, y que después se casó con la María Magdalena y una de esas, la tentación de Cristo, así más encima se llama, el nombre hereje, la tentación de Cristo. Ahora, pero bueno, sí que fue tentado, pero no no ese tipo de tentación. Dice, fue tentado en todo, como el hombre es tentado, y sin embargo, él es llamado el santo ser, a pesar de que fue tentado en todo. Es llamado el santo ser, que Cristo pudiera ser tentado en todo, como lo somos nosotros, y sin embargo fuera sin pecado, es un misterio. Es un misterio. No tratemos de ponernos en lugar, ¿cómo era que entonces sintió? No, es imposible, es un misterio que no ha sido explicado a los mortales. Que cada ser humano permanezca en guardia, dice, para que no haga a Cristo completamente humano como uno de nosotros, porque esto que dice la cita no puede ser. No podemos hacer a Cristo completamente humano, no podemos, no puede ser. Nunca Cristo fue completamente humano y nunca lo será. Así, cuando nosotros decimos, no, si fue completamente humano, completamente Dios, cuidado con las palabras que usamos. Hasta yo de repente yo creo que tengo que haber dicho esa palabra.
porque en el tiempo pasado yo no entendía estas cosas. Así, no, Cristo es completamente humano y completamente Dios. Ahí romando por un lado, como la historia esa, 22 del diablo hermoso, Dios bendito, o sea, los dejamos los dos contentos. Completamente Dios, completamente humano. No, hermano, no haga a Cristo completamente humano, como uno de nosotros, esto no puede ser, ¿ya? Esa carta fue escrita en 1895 y está también en San Juan 1. Miren, entonces, ¿cuándo él podía actuar como Dios y cuándo no? Debía cumplir condiciones obligatorias al encarnarse. Ahí está la clave. Había condiciones que cumplir. Si cumplía esas condiciones, había otras cosas que podía hacer que estaban fuera de esas condiciones y ahí podía actuar plenamente como Dios. Sí, podía hacerlo. La autoridad con la cual hacía milagros, la autoridad como legislador, decía en la cita que vimos las veces anteriores, era plenamente suya. Era de él como Dios y la podía usar sin ningún problema, aunque nosotros no la podamos usar. No es prerrogativa de nosotros tener autoridad para imponer leyes o para decir a alguien, ¿no es cierto?, levántate, toma tu lecho y anda, o cosas por el estilo. No. Nosotros somos asalariados, por decirlo. Nosotros trabajamos para Cristo, pero nosotros no somos Cristo. Nosotros no somos los que tenemos la autoridad. Nosotros no recibimos. Cristo tenía. Los planes los hacía el Padre, pero la autoridad con que él tomaba las decisiones de las cosas que hacer, o cuando echaba, por ejemplo, fuera un demonio, era la autoridad suya, actuaba con su autoridad como Dios. Solamente el Padre le decía, sí, eso está bien, eso otro no, sí, esto, y él veía cómo lo hacía. Ahora, bueno, no quiero tampoco ser, que me digan perdón si a lo mejor no lo sé presentar tan exactamente como es, porque es una cosa muy compleja, pero sí sabemos que él usaba su autoridad como Dios, sí. Ahora, aquí tenemos cuáles son las condiciones que eran obligatorias cuando se encarnara. En la oración intercesora, dice esta cita, que Jesús elevó a su Padre, afirmó que había cumplido, en San Juan 17, con las condiciones que el Padre había dispuesto como obligatorias. ¿Ya? Si ustedes quieren encontrar la cita, por San Juan 17, porque es la oración que había hecho ahí como sumo sacerdote. Se llama la oración sumo sacerdotal de Jesús, que es la oración de Juan 17. Entonces ahí dice, en la oración intercesora que Jesús elevó a su Padre, afirmó que había cumplido con las condiciones que el Padre había dispuesto como obligatorias con respecto al hombre caído, ¿cuándo? Para que Cristo las cumpliera conforme al contrato hecho en el cielo. Allá había sido esto hecho. En el contrato que habían hecho en el cielo, en el pacto. Este es el pacto eterno. En el pacto eterno se habían contemplado cuáles iban a ser las condiciones. ¿Se fijan ustedes? Por eso que él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El plan de salvación fue ideado antes. No fue un plan de emergencia. Oh, dijo que estamos embarazadas. ¿Qué hago? ¿Aborto? ¿O tengo la guagua? No, la vamos a tener. ¿Qué nos vamos a poner? Chuta, ¿qué hacemos? No, no es así. Dios decidió tener al hombre, crearlo, hacerlo, tener hijos, tener ángeles. Dios ideó. Y entonces cuando lo ideó, en su mente tuvo que haber un garante para esa creación. ¿Qué pasa si alguna de las defecciones de todo el cielo, digamos, ángeles, hombres o de otros mundos, alguno cae? ¿De qué manera nos hacemos responsables? Cristo dijo, yo pongo mi vida. Y por eso nos dio la posibilidad de existir. ¿Se acuerdan la cita de Mensajes Selectos, tomo 1? Gracias a que hubo un garante, nosotros podíamos venir a la existencia. Pero hubo momentos de crisis, por decirlo de alguna manera. No es crisis la palabra más apropiada. Momentos de angustia en la vida de Dios, por decirlo de alguna forma. No fue un momento, fue un largo momento de cuando Satanás empezó con su revuelta en el cielo. Y después cuando se vuelve a presentar la misma rebelión en esta tierra, Cristo, que para este caso había él ofrecido su vida, había sido como más fácil, en cierta forma, que hubiera ofrecido su vida para hacer este contrato en el cielo antes de que nosotros viniéramos a la existencia y decir, no importa, si caen yo voy a tomar su lugar, aún sabiendo que íbamos a caer y sabiendo cómo iba a ser y todo el camino, pero cuando llegó el momento, ahí uno se pone nervioso. El novio y la novia saben que se van a casar, saben que van a tener que comprar un traje, que van a tener que comprar florcitas, van a tener que arreglar el templo, van a tener que traer un pastor, van a tener que invitar gente, van a hacer una... sabe todo eso. Pero cuando llega el día del casamiento, eso no evita que se pongan nerviosos, ¿se fijan?
Así también, cuando llegó el momento en que el hombre cayó, aun cuando el plan estaba hecho, dice que el Padre le costó mucho para dar a su Hijo. 3 veces dice que Cristo entró en la nube a hablar con su Padre, cuando el hombre cayó. 3 veces. Y la tercera vez recién salió con el rostro plácido, tranquilo, diciendo, sí, se halló una solución, y le comunica a sus ángeles que Él va a dar su vida por nosotros. Porque no piensan, dice, que usted, que no le costó al Padre para entregar a su Hijo, sí le costó. Esa fue la primera vez. Otro momento angustioso fue en la cruz. Al Padre le costó, estoy pensando en un momento que para los dos es difícil, al Padre le costó, y a los ángeles les costó tener que al Padre descargar su ira sobre su Hijo para que pagara el pecado nuestro y separarse de Él. Y a los ángeles les costó mantenerse en guardia contra sí mismos para no intervenir. Dice que un ángel de comando de los más elevados tuvo que impedirle al resto de los ángeles y darle la orden de que no intervinieran, porque todos ellos estaban ansiosos por rescatar a Cristo cuando empezaban a ver lo que le estaban haciendo a su comandante, que no lo merecía. Entonces, el hecho de que Cristo haya planificado con su Padre todo, no quería decir que llegado el momento Él no iba a sufrir, que llegado el momento no iba a ser tentado, que llegado el momento Él no iba a querer tal vez escapar de eso y que eventualmente hubiese podido hacerlo. Por eso que dice que el cielo mismo se puso en peligro, porque Cristo de verdad podría haber abandonado el plan. Tenía, y sin haber pecado, tenía todas las atribuciones para hacerlo, estaba en su derecho. ¿Ya? Era una tentación para él abortar el plan. ¿Se fijan? Ahora, repasamos entonces, había condiciones que el Padre había dispuesto como obligatorias respecto al hombre caído para que Cristo las cumpliera conforme al contrato hecho en el cielo. Esto tenía que ver de cómo él, cuando fuera humano, tenía que comportarse como humano. Ahora, segunda cosa, el Hijo de Dios debía ser perfeccionado como hombre. ¿Ya? Tenemos a la segunda persona de la divinidad como un Dios perfecto, completo, majestuoso, enteramente Dios, pero que ahora, al hacerse hombre, nace como un pequeño bebé indefenso y un bebé inmaduro. ¿Se acuerdan que le hablamos de la creación madura e inmadura? Adán era una creación madura, pero el Cristo hombre nació como una creación inmadura, que era perfectible, como dijimos, y tuvo que crecer, y creció en gracia y en estatura para con Dios y para con los hombres. ¿Se fijan? Tenía que ser un ejemplo para la niñez, para la juventud y para la vida adulta, y para no alcanzó a ser para los viejos, pero tenía que ser un ejemplo en todas las etapas de la vida para el hombre. Y Cristo dice que tomó la naturaleza humana y vivió la naturaleza humana. La tomó y la vivió. ¿Ya? Su naturaleza divina supo lo que era ser hombre. Tuvo que haber un intercambio íntimo entre su naturaleza divina y humana. Cuando dice supo, tal vez la palabra supo, yo iba a buscar en el original, se me olvidó al final. Tal vez no sea la traducción, puede ser experimentó. Tal vez ¿Puedo más hacer adecuado. un Sí, aporte, ya que? sí. Estaba ¿Darío? pensando, no, Viviana, No, Viviana. estaba Dime. pensando con eso de la naturaleza humana de Cristo y divina. Yo pienso que eso tiene un trasfondo mucho más grande, ¿Ya? porque en la naturaleza humana, él tomó la naturaleza humana, tentado en todas las formas, en todas las cosas igual a nosotros, pero al poner la naturaleza divina para que trabajara con la dos naturaleza, ¿qué significaba eso para nosotros el ser humano? ¿Qué fuerza nos estaba dando al él usar su naturaleza humana y su naturaleza divina? O sea, yo pienso que eso tiene una trascendencia muy grande. Es mi humilde aporte, pero me quedó dando vuelta en mi mente que es algo muy significativo, o sea, Sí, eso que está pero, planteando. sí, pero hay una cosa acá. No es que la naturaleza humana de Cristo adoptó la naturaleza divina. Es al revés. Primero existía Dios.
la segunda persona de la divinidad, que se le preparó un cuerpo humano, ¿ya? Y tomó un cuerpo humano. Miren, hay una cita de la Profecía de 1 de Timoteo 3:16. A ver, vamos a ver, cuando se encarnó, habla de lo que pasó cuando Él se encarnó. Ya, acá dice lo siguiente. A ver. Es una cita de 1 de Timoteo 3:16, donde dice entre paréntesis 1 de Pedro 1:11 al 12. Dice: la obra de la redención es llamada un misterio, y ciertamente el misterio mediante el cual la justicia eterna se presenta a todos los que creen. La raza humana estaba enemistada con Dios como consecuencia del pecado, a un precio infinito, mediante un proceso penoso, misterioso. La palabra en inglés, porque así que yo la estudié en su momento, en el original, la palabra pain no es penoso. La palabra pain en el inglés, aunque suena parecido a pena, no es pena, es dolor, y se refiere más al dolor físico. Mediante un proceso, entonces, doloroso sería la traducción correcta, a un precio infinito, mediante un proceso doloroso, misterioso tanto para los ángeles como para los hombres, Cristo tomó la humanidad, ocultó su divinidad, puso a un lado su gloria y nació como un niñito en Belén. O sea, para que pudiera, y la otra cita que estaba viendo ya, pero no busqué, que dice que fue revestida, su divinidad fue revestida con humanidad. La que adoptó fue la naturaleza humana, la divina ya la tenía, era divino, él era Dios eterno, y era Padre más encima. Dice, ahora se convierte en hijo, porque Isaías 9:6 dice Padre eterno, o sea, tenía las mismas cualidades de padre como su padre, pero Dios lo nombró como hijo en virtud del plan, porque él se iba un día a convertir en criatura, ¿ya? Pero el punto es que la encarnación de Cristo, para que se mezclara, no sé cómo eso en la guatita ahí de María, por no decir en los genes ahí hubiera una combinación, era algo que le causó dolor a Dios. Entonces, es una cosa muy complicada, muy difícil de entender. Yo creo que esa es la cita que he encontrado más misteriosa para mí, de algo que nunca nosotros valoramos, porque nosotros es fácil entender que Cristo sufrió en la cruz. Bueno, nunca lo tenemos en toda su dimensión, pero sí, sabemos lo que es sufrir, que le entierran a un clavo, debe ser terrible, pero uno más o menos se lo imagina. Pero podemos imaginar lo que es que se combine la naturaleza divina con una naturaleza humana. Eso le produjo dolor. Ella estuvo 9 meses embarazada de Cristo y nosotros no tenemos idea de lo que pasó en el vientre, pero fue algo que fue un proceso, no fue una cosa puntual. Dice que fue un proceso doloroso. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con este tipo de cosas. Miren, le voy a leer una cita del deseado a la gente. A ver. Igual, ¿se acuerdan en Hebreos cuando dice, me preparaste cuerpo, que está citando el Salmos? Ahora, en el Deseo de la Gente, página 14, dice, hace casi 2000 años se oyó en el cielo una voz de significado misterioso que partiendo del trono de Dios decía, he aquí, yo vengo. Sacrificio y ofrenda no los quisiste, empero un cuerpo me has preparado. ¿Quién está hablando? Cristo. Es lo mismo el Salmo 2. ¿Ya? Es lo mismo. Si ustedes buscan el Salmo 2, miren. Salmo 2. Ya. Dice el Salmo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las naciones. El mismo que va a ser engendrado es el que publica el decreto. ¿Ya? Ahora, por eso dice, se oyó en el cielo una voz de significado misterioso que partiendo del trono de Dios decía, he aquí yo vengo.
Sacrificio y ofrenda no los quisiste, pero un cuerpo me has preparado. He aquí yo vengo. En el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. En estas palabras se anunció el cumplimiento del propósito que había estado oculto desde las edades eternas. Cristo estaba por visitar nuestro mundo y encarnarse. Él dice, un cuerpo me has preparado. Si hubiese aparecido con la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, no podríamos haber soportado la luz de su presencia. A fin de que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos, la manifestación de su gloria fue velada. Su divinidad fue cubierta de humanidad. La gloria invisible tomó forma humana visible. La divinidad fue cubierta con humanidad. ¿Se fijan? ¿Qué existía antes? ¿Su naturaleza divina o su naturaleza humana? Su naturaleza divina. Hubo un momento de partida para la naturaleza humana, pero no hubo un momento de partida para la naturaleza divina porque Dios es eterno y la segunda persona de la divinidad, igual que la primera y la tercera también. Lo único que tuvo un comienzo fue la vida humana de Cristo. Y él mismo dictó el decreto. Y él mismo avisó. Y se oyó en el cielo una voz de significado misterioso que dijo, partiendo del trono de Dios. ¿Quién estaba sentado en el trono de Dios? El Hijo y el Padre. Y alguien de ahí, obviamente el Hijo decía, he aquí yo vengo. ¿Se fijan? 2000 años. O sea, cuando él tenía que encarnarse. Y eso fue, dice que un proceso doloroso el de la encarnación, 9 meses. Y todo el tiempo la divinidad estuvo unida y siempre estará unida eternamente a la humanidad de Cristo. Eternamente. Cuando Cristo está en la tumba, ¿dónde está la divinidad? Con Cristo. ¿Cuántos días estuvo ahí Cristo? Estuvo desde el viernes en la noche hasta el domingo en la mañana. ¿Y dónde estuvo la divinidad? Ahí, era parte de su persona, de su ser. Ahora, bueno, hay varios misterios aquí. Yo no me atrevo tampoco a afirmar que no pudiera, que estuviera encarcelada. No me atrevo a decir eso, pero es un misterio. No lo puedo saber, pero sí que nunca estuvo ausente. Y supo, por eso dice, su naturaleza divina supo lo que era ser hombre, o más bien experimentó lo que era ser hombre, porque él lo sabía de antes, porque él lo hizo. Él se hizo humano, él hizo esa fabricación. ¿Se fijan? Y para poder hacerla, él tenía que saber y poner, porque si no, imaginen lo que habría sido, le habría salido una mutación extraña que no era ni hombre, ni Dios, ni nada. Dios no puede equivocarse. Él, cuando puso lágrimas, es porque sabía que íbamos a tener necesidad de llorar, porque íbamos a tener pena, o que íbamos a tener tal gozo que íbamos a necesitar expresarlo de una manera física, inventó las lágrimas. ¿Por qué tenemos nosotros anticuerpos cuando en el principio no existía enfermedad? Porque Dios sabía que íbamos a necesitar anticuerpos cuando pecáramos. O sea, Dios tiene, Cristo mismo, en todo lo que ha hecho en nosotros, la forma misteriosa en que reacciona nuestro organismo para defenderse. Nosotros decimos, hasta la naturaleza, los animalitos, nosotros le llamamos, ¿cómo le llaman? El instinto de conservación. No es instinto de conservación, son cosas que Dios puso porque sintió antes lo que iban a sentir esas criaturitas, sintió antes lo que íbamos a sentir nosotros, y tuvo recursos que poner para que enfrentáramos esas situaciones. Así que nada le tomaba por sorpresa. Dios sabía lo que era ser hombre, sabía, pero cuando dice su naturaleza divina, supo lo que era ser hombre. Está queriendo decir más bien que experimentó lo que era ser hombre. No necesitaba que nadie le testificara eso. Cuando dice, no tenía necesidad de que nadie le dijera lo que había en el hombre, porque él sabía lo que había en el hombre, se está refiriendo a que en ese caso su naturaleza divina era la que se lo revelaba. Cuando alguien venía, él sabía ya con la intención que venía. Y sabía discernir los secretos de los corazones. Él leía los corazones. No necesitaba que le dijera a nadie eso porque él mismo era hombre y era Dios también. Entonces, al convivir sus dos naturalezas, él sabía entender o experimentar lo que experimenta el hombre. Sabía cuando un hombre tiene buenos sentimientos y cuando no son buenos. ¿Ya? Bastaba con que supiera lo malo para que supiera inmediatamente, o sea, lo bueno para que inmediatamente supiera cuando algo venía de otro lado. Porque sabía todo lo bueno, por experiencia. Y lo malo lo sabía, como lo sabemos todos los seres humanos.
por solamente contemplar las maldades de este mundo. Ahora, dice, tercer punto, Cristo tendría desventajas respecto del hombre. Porque algunos pueden pensar que tener la autoridad de Dios es una ventaja, porque podía hacer uso de su autoridad divina y de su autoridad como legislador. Pero ¿por qué podría ser eso una ventaja? ¿No podría ser también una desventaja en cierto sentido? Tal vez a los que tienen afán de poder, o los que quieren librarse de cosas o adquirir posiciones o cosas por el poder, para ellos puede ser una ventaja, pero Cristo no jugaba con esa regla del juego. Su autoridad no era para satisfacerse a sí mismo, sino que era para poder enaltecer a su Padre. Y eso les costaba caro. Así que ejercer su autoridad no era ninguna cosa muy prometedora digamos, en relación con el trato con este mundo. Y dice acá, estaba acostumbrado, porque está, también la vimos, pero yo le puse el extracto, al poder absoluto. Él estaba acostumbrado al ser como Dios, estaba acostumbrado al poder absoluto. Le era difícil mantenerse al nivel de la humanidad. Estuvo en peligro de usar su poder para librarse de la amenaza. Eso decía Rabbi Gerald ahí. ¿Ya? Estuvo en ese peligro. ¿Nosotros tenemos ese peligro? No, no tenemos ese peligro. Porque si él lo hubiera usado, se hubiera separado su divinidad de su humanidad y hubiera perecido su humanidad. Porque lo habría usado como humano, no como Dios. Porque como Dios no podía ser tentado, pero como humano podía usar su parte divina. Era la parte divina la que podía pecar, la parte humana no podía pecar. ¿Ya? Y como hombre podía usar eso que tenía en sí de estar acostumbrado al poder absoluto. Por eso es que es raro y poder entender la mezcla de las dos naturalezas, ¿se fijan? Porque eso que leía y estaba acostumbrado, él no se recordaba de cómo había en el cielo, pero sí tenía esa ¿cómo diría yo? Esa autoridad inherente en sí mismo, porque era Dios también. Entonces es muy difícil poder comprender perfectamente, pero le era difícil mantenerse a nivel de la humanidad. Él sabía, en cierta forma, que él era diferente. Él sabía que era diferente. Ahora dice, estaba acostumbrado al poder absoluto. A ver, sí, se me duplicó. Le era difícil mantenerse a nivel de la humanidad, estuvo en peligro de usar su poder para librarse de la amenaza. La naturaleza humana de Cristo era semejante a la nuestra. Y sintió, la naturaleza humana, más intensamente los sufrimientos, pues su naturaleza espiritual estaba libre de toda mancha de pecado. Mira, aquí tenemos estas distintas expresiones. Fíjense, primero, naturaleza humana, después, naturaleza espiritual. Quiere decir que si hay una naturaleza espiritual, también hay una naturaleza física, hay una naturaleza social. Está hablando de fases de la naturaleza humana. Y también está hablando de naturaleza humana en sí misma. Está hablando de la naturaleza humana, que era semejante a la nuestra, y sintió más intensamente los sufrimientos, pues su naturaleza espiritual, esa parte, estaba libre de toda mancha de pecado. Entonces, ¿se fijan cómo se hace separación entre su naturaleza espiritual, su naturaleza física? Entonces, cuando nosotros hablamos de que él heredó o tomó nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos que pensar en cuál de todas estas áreas, en la área espiritual, en la área física, en el área social, ¿en cuál área tomó la naturaleza pecaminosa? Como hemos visto en las citas que vimos, y varias que yo no alcancé a poner, era en su naturaleza física, deteriorada por el pecado, por 4000 años de pecado. ¿Ya? Su naturaleza física se cansaba, igual como se cansaban sus contemporáneos, se desanimaba, sentía anhelo de simpatía humana en los momentos de crisis, podía morir y por lo tanto podía tener miedo de la muerte, como Dios no podía morir y no tenía miedo de la muerte. Su naturaleza física era vulnerable. Su naturaleza espiritual era santa. Nuestra naturaleza espiritual es pervertida. Por cuanto todos pecaron y están todos destituidos de la gloria de Dios. Así dice la palabra de Dios. Nosotros somos pecadores. Cristo no era pecador. Dice que estaba libre de toda mancha de pecado, su naturaleza espiritual. La nuestra está manchada por el pecado. Nace manchada por el pecado. La de Cristo nació como el santo ser. ¿Se fijan?
¿Qué hora es? Nos queda casi como para las preguntas. No sé si van a haber preguntas o avanzamos un poquitito. No sé si. A ver, no, aquí no alcancé a poner esta. No. Yo creo que va a ser aquí el momento mejor de que podamos resumir. Lo que yo he estado tratando de hacer es mostrar a grandes rasgos cuáles eran tanto las ventajas como las limitaciones de Cristo. Ver la diferencia de sus naturalezas, que él tenía, primero, dos individualidades distintas en una misma persona, que no era igual a nosotros, era semejante. Sin embargo, cumplió con todas las cosas que en el contrato hecho en el cielo el Padre había puesto como obligatorias para que él las cumpliera respecto del hombre caído. O sea, él debía demostrar que nosotros, unidos a Dios, podíamos lograr lo mismo que él como hombre iba a lograr unido a Dios, sin tomar, y ese texto quiero que lo veamos, Filipenses 2, sin aprovecharse, digamos, de que era Dios. Porque, a ver, Filipenses 2, ese texto que lo iba a poner, pero no lo alcancé a poner. No, estoy pensando. Filipenses 2. Miren, dice así, yo se lo voy a leer y voy a leer la otra cita, pero para la próxima clase lo voy a escribir. Dice, el versículo 6, bueno, el 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación, dijimos, no se aprovechó de ser igual a Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, o no sacó ventaja del ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Se despojó, quiere decir que se dejó a un lado la naturaleza divina para no aprovecharla, no usarla, no tomar ventaja de eso. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, no igual como dijimos, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, lo que yo quiero que veamos es la parte de la usurpación, porque hay una cita muy interesante, a ver si debe estar en Juan. Bueno, no, sí está en Juan. Donde habla de la usurpación, era Mateo 5, Mateo 5, creo que era. A ver. Mire, sí, es en Mateo 5. Aquí la encontré, pero antes de esa, mire la que encontré acá. Acá dice, en Cristo, esta es la que también debería haber puesto, pero dice, si no hubiera sido posible que se rindiera a la tentación, no podría ser nuestro ayudador. Fue una solemne realidad que Cristo viniera a reñir las batallas como hombre, en lugar del hombre. Su tentación y su victoria nos dicen que la humanidad debe copiar al modelo. El hombre debe llegar a participar de la naturaleza divina, así como él también participaba de la naturaleza divina de su padre y usaba la suya cuando no había problema. En Cristo se combinaban la divinidad y la humanidad. La divinidad no se degradó ante la humanidad. La divinidad retuvo su lugar, pero la humanidad, estando unida con la divinidad, resistió la más terrible prueba de la tentación en el desierto. Después de su largo ayuno, el príncipe de este mundo vino a Cristo cuando estaba hambriento y le sugirió que ordenara que las piedras se convirtieran en pan. Pero el plan de Dios ideado para la salvación del hombre disponía que Cristo, mire, sintiera el hambre, la pobreza y todos los otros aspectos de la vida humana. Ahí tenemos condiciones obligatorias que tenía que cumplir. Tenía que sentir hambre, tenía que sentir o vivir la pobreza y todos los otros aspectos de la vida humana que son difíciles para nosotros. Y dice, resistió la tentación mediante el poder del cual el hombre puede disponer. Se aferró del trono de Dios y no hay hombre o mujer que no pueda disponer de la misma ayuda mediante la fe en Dios. El hombre puede llegar a convertirse en participante de la naturaleza divina. No hay una sola alma que no pueda pedir la ayuda del cielo en la tentación y en la prueba. Cristo vino para revelar la fuente de su poder a fin de que el hombre no dependiera nunca de sus capacidades humanas sin ayuda. Nosotros sin ayuda no podemos vencer. Cristo sin ayuda de su Padre no podría haber vencido tampoco su naturaleza humana, aunque estaba sin pecado, no habría podido vencer.
porque tenía una naturaleza deteriorada por el pecado. ¿Ya? Entonces traía desventajas. Y para superar esas desventajas tenía que unirse a su padre. Igual como lo podemos y lo tenemos que hacer nosotros. Ahora mire, eso de ser de usurpación. Si todavía me quedo. Dice acá, es una cita de Mateo. La otra que les acabo de leer era de Mateo 4, 1 al 11. El párrafo 12. El párrafo de Mateo 4, 1 al 11. Y el que les voy a leer es de Mateo 5, 1 al 12. Aquí no los numeré los párrafos, pero viene siendo el párrafo 3 y el párrafo 4. Dice, aunque su divinidad estaba revestida con humanidad, no pensó que era usurpación ser igual a Dios. De esa manera, públicamente describió los atributos de los que habían de compartir las recompensas eternas. O sea, él actuó como Dios al describir los atributos, al decir, los que son así y así, esos van a heredar el reino del cielo. Estos son bienaventurados, estos son benditos, estos son así, estos son así. Lo hizo con su autoridad divina, la bienaventuranza, está hablando de la bienaventuranza, ¿se fijan? Dice, aquellos a quienes él calificó como bienaventurados eran precisamente los que ellos habían presentado como malditos por Dios. Declaró a esa multitud de personas que podía entregar los tesoros de la eternidad, ahí está su autoridad, podía entregar los tesoros de la eternidad a cualesquiera que él deseara. Aunque su divinidad estaba revestida con humanidad, no pensó que era usurpación ser igual a Dios. De esa manera, públicamente describió los atributos de los que habían de compartir las recompensas eternas. ¿Se fijan? O sea, él actuó ahí plenamente como Dios y dijo, no, aquí yo no estoy usurpando el ser igual a Dios, porque yo soy Dios. Y en esto no estoy sacando una ventaja personal. No me estoy aprovechando de ser Dios. Estoy usando la divinidad, que es distinto. Aprovecharse de la divinidad significaba sacar una ventaja para su naturaleza humana. Mientras que usar de su autoridad divina no era para sacar una ventaja personal, propia. Era en este caso para legislar o para marcar las pautas, digamos, a la humanidad, como Dios, enteramente como Dios. Y vuelvo a decir más adelante, en el siguiente párrafo, que me voy a saltar una parte, dice, cuán preciosas fueron esas palabras y cuán animadoras. De sus labios divinos emanaron con plena y abundante seguridad las bendiciones que lo señalaban como la fuente de toda bondad y que tenía la prerrogativa de bendecir a todos los presentes e influir en su mente. ¿Eso lo podemos hacer nosotros? Nosotros, bendiciones, decimos que Dios te bendiga, pero en rigor nosotros no podemos bendecir a nadie, Solamente Dios puede bendecir porque dice la Biblia que es el mayor el que bendice al menor. Y cuando Jacob bendice a sus hijos, lo hace por inspiración divina, ¿ya? En Génesis 50. Entonces acá dice, miren, cuán preciosas fueron esas palabras y cuán animadoras. De sus labios divinos, habló como Dios. Emanaron con plena y abundante seguridad las bendiciones que lo señalaban como la fuente de toda bondad. ¿Puede un humano llamarse la fuente de toda bondad? No, él era fuente de toda bondad, sus labios divinos, él como Dios. Y que tenía la prerrogativa, o sea, tenía la autoridad, digamos, una ventaja legal, de bendecir a todos los presentes e influir en su mente. Estaba ocupado en la misión sagrada que le incumbía y le era peculiar, y los tesoros de la eternidad estaban a su disposición. Nada le impediría repartirlos. ¿Se fijan? Ahí a Cristo grande como Dios no era una usurpación que actuara como Dios. Abarcó en sus bendiciones a los que habían de constituir su reino en este mundo. Ahí él no consideró que eso era aprovecharse de que era Dios, porque no lo estaba usando en beneficio personal. Entonces había condiciones obligatorias y otras que lo dejaban libre para actuar como Dios. Y en este caso él era libre para actuar como Dios, porque no lo estaba usando con una ventaja personal, para ventaja personal. Por eso dice, no era una usurpación que actuara como Dios. Abarcó en sus bendiciones a los que habían de constituir su reino en este mundo. Había llevado hasta el mundo todas las bendiciones esenciales para la felicidad y el gozo de cada alma, y ante esa vasta asamblea
presentó las riquezas de la gracia del cielo, los tesoros acumulados del Padre eterno. En ese momento especificó quiénes serían los súbditos de su reino celestial. ¿Quién puede hablar con esa autoridad? Solamente él. No pronunció una palabra que halagara a los hombres de mayor autoridad, a los dignatarios mundanales, pero presentó ante todos los rasgos de carácter que deben poseer el pueblo peculiar que constituye a la familia real en el reino del cielo. Si hubiera puesto a halagar a los que tenían poder, ya habría estado actuando para sacar una ventaja personal, como hombre. Habría sido oportunista, pero Cristo no tenía pecado, era santo, y estaba actuando como Dios, para señalarle a los hombres cuáles eran sus deberes ante Dios para poder alcanzar los privilegios de hijos de Dios. Y por eso dice, especificó, ¿quiénes se convertirán en herederos de Dios y coherederos con Él? Herederos de Dios. Y coherederos es herederos junto con. Eran coherederos con Él, o sea, junto con Él. Porque Él van a heredar el cielo junto con Él. Proclamó públicamente la elección de sus súbditos y les asignó su lugar en su servicio como unidos con Él mismo. Los que poseen el carácter especificado compartirán con Él la bendición y la gloria y el honor que Él siempre recibirá. ¿Se fijan? Y después más adelante se habló con la dignidad de aquel que tiene autoridad ilimitada, como quien tenía todas las riquezas celestiales para entregarlas a los que lo recibieran como su Salvador. Los hombres pueden usurpar la autoridad de la grandeza en este mundo, pero Cristo no los reconoce. Son usurpadores. Hubo ocasiones cuando Cristo habló con una autoridad que hacía que sus palabras penetraran con fuerza irresistible, con un sentimiento abrumador de la grandeza del que hablaba, por eso que podía influir en las mentes, decía también. Y los instrumentos humanos se redujeron a la nada en comparación con aquel que estaba ante ellos. Fueron profundamente conmovidos, quedaron convencidos de que estaba repitiendo la orden proveniente de la gloria más excelsa. Mientras él invitaba al mundo para que escucharan, quedaron maravillados y extasiados, y la convicción llegó a su mente. Cada palabra se abrió lugar y los oyentes creyeron y recibieron palabras que no pudieron resistir. Cada palabra que Cristo pronunció les pareció a los oyentes como la vida de Dios. Estaba demostrando que era la luz del mundo y la autoridad de la iglesia que demandaba tener preeminencia sobre todos ellos. ¿Actuaba como Dios? Sí, actuaba como Dios. Pero había ocasiones en que él no podía actuar como Dios. Podía actuar como Dios en favor de los hombres. No podía actuar como Dios como un favor egoísta en objetivos personales. ¿Se fijan? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Algo porque ya se nos acabó el tiempo. Así es que es la hora.